Una sorda que oye. Y una ciega que ve. Aquí la diferencia es revolución. Nuestras historias incluyen, inspiran e invitan a ver y a escuchar mejor. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a el episodio de hoy. Tenemos un invitado muy especial y significativo para mí. Tenemos aquí a Camilo Tobón, que es mi médico oftalmólogo retinólogo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ambas. Bienvenido. Estoy aquí para servirles. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, ¿qué te motivó a especializarte en oftalmología? Imagínate que cuando yo era cuando era médico, pues la oftalmología ni sonaba. Pues nosotros veíamos oftalmología como unas tardecitas, íbamos a las 6 de la tarde muertos, no le paramos nada de bolas. La oftalmología para mí en medicina pasó sin ton ni son, nunca se me ocurrió. Y me presentaba, era pediatría. Me presenté 3 veces, quedaba de virreina casi, listo. Y después, siendo médico general, hubo un caso que me pegó muy duro, un niño que se llamaba Santiago, más o menos 3 años, yo era médico en Asbasalud, era médico general, y me suben este niño y me dicen, doctor, el niño tiene como un problema neurológico porque parece que no tiene concentración, le tiro las pelotas y él no las recoge, y el niño hablaba perfecto, un niño súper inteligente, divino. Y cuando yo lo veo, tenía unas cataratas congénitas. Ese niño nunca se las diagnosticaron. Desgraciadamente las cataratas congénitas las tenemos que operar muy pronto para que se produzca todo el desarrollo cerebral. Entonces a mí eso me pegó muy duro porque decía, pucha, ¿cómo es posible que un niño no se haya detectado a tiempo? Entonces me quedó sonando y justo esa misma semana entra una llamada de un amigo de mi papá, oftalmólogo de Medellín, Chalo Jaramillo, y me dice, venga, ¿y usted por qué no mira oftalmo? Nosotros trabajamos, operamos, no hacemos turno, vivimos bueno, mira oftalmo. Y eso empezó a sonar y me presenté a la Universidad de Antioquia, que era un gentío impresionante, y pasé como por dentro de un tubo, ¡pum!, de una. Entonces, hay veces las cosas vienen como... Lo que es para uno es para uno. Llegan por muchos más y ha sido mi pasión. Mi señora me dice, bueno, anoche me desperté y no tenía sueño, entonces me puse a estudiar. Y me dice, pero vos, ¿por qué te pones a estudiar? Porque es que es mi hobby, es mi pasión. Entonces, afortunadamente encontramos algo que nos apasiona y que todos los días nos mueve más. Espectacular. Acabas de decir algo muy lindo que pues queremos promover acá en el podcast y es como despertar esas vocaciones desde muy reciente, ¿cierto? Y uno en la vida tiene que dedicarse como a cosas que lo muevan, así tal cual dijiste, anoche no estaba desvelado y me puse, entonces sí. También es uno de los enfoques de este podcast, despertar vocaciones en los niños que quieran, pero que de verdad les nazca, no por cumplir a un papá, a una mamá, sino que desde chiquitos sepan como que les muevan todas las fibras y que la vida hay que vivirla así, con lo que a uno lo apasiona, lo mueve, sí, lo lleva, así es. Estamos completamente de acuerdo. Yo tengo un hijo de 15 y eso le digo, mire, haga lo que lo apasione, sí. no tiene que cumplirle a nadie, pero haga lo que sienta que le mueve por dentro, porque uno lo que hace con pasión realmente sí se nota la diferencia. Y es lo que va a hacer toda la vida. Pues, sí, claro, total. Así pero es. Se vale cambiar de decisión. Sí, también, es decir, con mi esposa, ella es ingeniera química, y después de estando conmigo me dijo, no, yo quiero estudiar psicología, y yo, venga, pero ¿cómo es que es ese cambio? Bueno, me suena, me gusta. Pero entonces a nosotros nos habían enseñado que cuando usted empieza algo, lo termina. Me dijo, no señor, si yo siento que eso no me mueve por dentro, tengo derecho a parar. Y no dije nada más. Yo pues uno sabe cuándo tiene que quedar de ingeniero mecánico, panadero también. Bueno. Se vale. No, se vale cambiar de opinión. Y es absolutamente feliz. Y es absolutamente feliz. ¿Qué tal que pues la vida fuera así plana? Sí. Y entonces, no. Eso es enriquecedor. Así y lo uno sirve para el otro, que también es algo válido. Todo aporta, todo en la vida, todo lo que aprendas te va a servir en algún momento. Bueno, Camilo, pues tú sabes mi diagnóstico, retinitis pigmentosa. ¿Cómo es tu rol como médico tratante cuando diagnosticas este tipo de condiciones donde vamos perdiendo progresivamente el sentido de la visión? ¿Cómo acompañas al paciente y a la familia en ese momento de diagnóstico que puede ser tan duro? Bueno, primero, hay una frase muy linda y me acuerdo porque mi mamá me la regaló laminadita en ese tiempo. Y uno, como médico, a veces cura, otras veces alivia, pero siempre tenemos el deber de acompañar. ¿Listo? Entonces, si eso lo tenemos claro, vamos por ahí. Lo primero,
cuando tengo un paciente con una posible retinitis pigmentosa, la retinitis es un acúmulo como de 1600 condiciones diferentes. Hay 65 genes diferentes y hay muchas enfermedades que son simuladoras. Entonces, lo primero, venga, parece una retinitis pigmentosa, no le digo de una, mira, tenés una retinitis y te vas a quedar ciego porque pues, no es mi función. Primero, detectar que no sea una pseudoretinitis, entonces mandamos estudios infecciosos, autoinmunes, fotografías, una cantidad de exámenes que nos confirman el diagnóstico. De ahí pasamos a estudios genéticos. Hoy por hoy es muy importante tener el gen específico porque, como sabes, ya hay tratamientos para genes específicos. Y esos tratamientos hoy por hoy están disponibles, están en Estados Unidos, apenas están llegando, son muy costosos, pero nos abren una opción interminable de opciones terapéuticas, pues. Entonces, el hecho de que los pacientes y sus familias sepan que sí hay cura, y si el gen de ellos hoy no es curable, muy posiblemente dentro de los próximos 5 o 10 años tenga una cura, ya es muy distinto uno recibir esa noticia. El panorama cambia Claro. completamente. A raíz de la invitación al podcast, me tocó leerme un libro, pero no es de oftalmología. Sí, no, me metí en una conferencia y el conferencista decía, léanse este libro, como médicos tienen que leerse este libro que se llama La anatomía de la esperanza. Un libro divino, me lo leí todo juicioso. Pero nuestro deber siempre es dar esperanza. Y la esperanza no es, no, pidámosle a mi Dios que alguna... No, venga. La esperanza se da con toda la evidencia científica. El paciente tiene que estar bien informado y su familia tiene que saber lo que tiene. Porque cuando el paciente se da cuenta que tú no le dijiste toda la verdad, siente una completa decepción por su médico, se siente traicionado. Claro. Entonces le tenemos que dar toda la información, tenemos que saber cómo transmitirla. El tema de la comunicación es muy importante, el tema de la empatía, el tema del abordaje, pero siempre dar esperanza. Entonces la esperanza va, información bien dada, pero también manejo emocional. Es decir, va acompañado del manejo de las emociones, de la empatía, como lo decíamos, de ir identificando e ir acompañando. Es decir, yo no te tengo que decir en la primera consulta qué tienes, qué te va a pasar. Además, me parece muy grave cuando los médicos decimos, es que usted tiene tal cosa y se va a quedar ciego. Sí. Y salga porque venga dentro de un año. Y adiós, que viene otro paciente, pues, el siguiente. Eso es muy grave. Si no le vas a dar algo al paciente, al menos no le quites la esperanza. Ese ha sido un lema mío que venga, dígale, mire, están en estas investigaciones, están en estos estudios. Además es gravísimo cuando uno lo despachan diciéndole, no hay nada por hacer, y a los 5 minutos, porque seguro que ni nos escuchan las redes sociales, yo no sé cómo hace, pero a los 5 minutos dice, Elon Musk implantó un chip que devuelve la... Y yo, güey, ¿cómo quedas tú? ¿Cierto? Entonces, siempre dar ese mensaje con mucha empatía, pero con toda la información disponible. ¿Listo? Es como lo abordo yo. Hablábamos, digamos, de avances científicos, que es un tema súper apasionante. Yo, pues, soy una afortunada de los avances científicos en temas auditivos, en temas acá para María, específicamente, de esos temas de retinitis pigmentosa. ¿Qué hay? Hay mucha cosa que se viene. Yo en una conferencia escuchaba un tipo que sabe mucho y él decía, mire, yo puedo apostar que en 10 años tenemos tratamiento, tenemos cura. También Así. lo mismo. Pongan la fecha y en 10 años tenemos cura. Y hoy ya tenemos cura, es decir, tu gen no es el específico para Luxturna, que es el tratamiento que está hoy, pero eso nos abrió un espectro de posibilidades para muy posibles tratamientos de terapia génica. Entonces tenemos, terapia génica es inyectar un virus con un gen que modifica esa parte enferma de la célula y curarla. Curarla hablando de evitar que se siga enfermando, ¿cierto? Cuando hablamos de terapia génica es frenar la enfermedad, pero con unas cosas muy llamativas. Lo discutíamos con Rafa Jaramillo y él decía, mire, están haciendo terapia génica y pacientes que pensamos que no iban a recuperar audición, están recuperando audición. Y nosotros también en los estudios con Luxturna vemos que han pacientes recuperados. Los pacientes están recuperando movilidad, independencia. Entonces se nos están abriendo una cantidad de posibilidades. Lo otro, células madres, que yo creo que todo el mundo lo ha oído, eso siguen en estudios para tratar de recuperar, por ejemplo, en el caso de María Antonia, ella tiene en la retina son como 3 capitas de células así conectaditas, las de abajo que se llaman los fotorreceptores, en ellas se van desgastando y se van muriendo.
uno puede entrar, y es lo que buscan las células madres, recuperar esas células otra vez y que se vuelvan a conectar. Eso es bastante complejo. Pero hay una cosa más bonita que se llama optogenética, y es con un gen hacer que estas células de arriba, que están buenas, suplan la función de estas, y estas se vuelven fotorreceptores. Y eso ya lo están haciendo, ya lo hicieron en ratones, en conejos, y acaban de inyectar hace creo que 3 a 6 meses el primer paciente ya en el ojito. Y eso sí es una opción gigantesca porque nos abre una posibilidad de tratar. Primero, no esperar diagnosticar el gen. Segundo, no recuperar esas células que son tan difíciles y que hagan esas conexiones. Tercero, no hay que entrar debajo de la retina, levantar la retina, poner el medicamento y esperar que aplane, sino que se pone como una inyeccioncita, que es un procedimiento que hacemos muy seguido. Entonces nos abrió un panorama y estamos muy optimistas y tenemos muchas expectativas y muchas esperanzas en ese tratamiento. Entonces, eso por un lado. Segundo, si la retina definitivamente no funciona, pues ahora estamos viendo, Elon Musk sacó los chips, y hay otros también, no es solo el de Elon Musk, donde lo que hace es, hombre, el ojo no funciona, me conecto al cerebro y con una cámara mando la señal directamente desde la cámara al cerebro. Entonces, obviamente todo eso es experimental, pero vemos que eso está avanzando a pasos muy agigantados, que como les digo, yo creo que en 5 a 10 años vamos a tener muchísimas opciones para los pacientes que hoy les están diciendo que no hay nada por hacer. Y que eso es maravilloso. Sí. Totalmente. Pues sí, yo también sé, no solo para temas de retinitis pigmentosas, para muchas otras enfermedades, hoy tenemos... la ciencia ha ido avanzando a pasos agigantados, y creo que con la inteligencia artificial incluso va a... Claro, nos ha potenciado porque todos los estudios que se demoraban mucho tiempo, esto nos ha permitido hacer análisis, secuenciación de genomas, toda esa parte que era tan lenta, agilizarla mucho más. ¿Listo? Entonces, eso. Ahora, hay una enfermedad que da muy duro y que por el tema de que la población se está envejeciendo, antes vivían hasta los 40, 50 años, hoy viven hasta los 90, regios, caminando, haciendo de todo, hasta los 100. Entonces la población se está envejeciendo y hay una enfermedad que se llama la degeneración macular relacionada con la edad. Y es uno de los cocos de nosotros, porque la mayoría de la condición es que la retina se va secando, literalmente se seca, y para eso no tenemos tratamiento. Entonces, que salgan todas esas expectativas para todos esos pacientes que por lo demás son completamente sanos, pero se nos están quedando ciegos, en nuestras manos, y que vienen y cada vez van perdiendo más visión, y para nosotros es sumamente frustrante. Creo que es una opción muy, muy bonita. Adicional a lo otro, que una nos... pregunta. Sí. Con eso que estabas diciendo, como relacionado con la edad, que se va secando la retina, ¿eso es algo de todo el mundo o es algo No. que solo ciertas personas? Tiene un componente genético. Ahorita hablábamos, ¿cómo se llama eso? Previo a... En el detrás de cámara. En el detrás de cámara hablábamos de que una cosa es la genética, que eso tiene un componente hereditario, y otra cosa es la metagenética, es decir, uno tiene unos genes que se pueden activar o desactivar porque hacemos ejercicio, porque comemos bien, porque dormimos bien, o por el contrario, porque fumamos, tomamos alcohol, no dormimos bien, el estrés, o nos dio otra enfermedad, el COVID, esas vacunas posiblemente dispararon muchas enfermedades. Entonces, la genética tiene un rol, pero todo el comportamiento, inclusive la actitud mental, que es muy importante, también dispara muchas enfermedades. Okay. Entonces sí hay un componente genético, pero también hay unas condiciones que pueden dispararlas o atenuarlas. Y ahí como recomendaciones para poder prevenir y evitar ese tipo de condiciones cuando tienes La predisposición. Mira, es muy charro. Hace poco estuve en una conferencia como de la señora que más sabe específicamente de degeneración macular, y terminó dando las mismas recomendaciones que le dan uno las mamás y las abuelas. Es decir, duerma bien, coma bien, no fume, poquito alcohol, porque en torno a todo eso hay una cosa que se llaman los radicales libres de oxígeno, y son como unas sustancias que tienen ciertos alimentos, los embutidos, las comidas con muchos preservantes, la comida quemada. Ahora hablamos un poco del café instantáneo y lo que salió hace poco, y eso va disparando y va activando esos genes y va haciendo que la retina se desgaste y todo. Entonces, comer bien, dormir bien, frutas y verduras, mientras menos cosas de paquete mejor. El ejercicio sigue siendo la piedra angular. ¿Listo? Y lo otro es el tema emocional que hablábamos y las redes de apoyo, ¿sabes? Hay unos estudios muy bonitos sobre envejecimiento, y una de las cosas importantes fuera de lo que estamos diciendo es el entorno, el apoyo familiar.
y cómo compensa eso y controla el estrés y la ansiedad y todas esas otras cosas. Súper. Bueno, Camilo, casos que te hayan marcado a ti de pacientes resilientes, echados para adelante, que no se dejan vencer a pesar de la progresión de su enfermedad, y otros que hayan sido retadores y que, sin decir nombres, garantizando Sí, la confidencialidad. Sí, porque no hemos firmado el contrato. Eso. Mira, a mí todos los pacientes me enseñan algo. Entonces, si tú me dices, venga, ¿qué pacientes? Yo te digo, esta semana tuve dos que me impactaron mucho. La semana pasada, yo creo, no sé si viste, yo pocas veces publico, pero puse algo que se vale llorar con los pacientes. Y más si es de emoción, pues de alegría. Entonces, tuve un niño que tuvo una herida en su ojo, una herida muy grave a los 3 años. Vengo tratándolo, operándolo, yo creo que llevamos por ahí 11 cirugías. Y justo la semana que lo vi, después del último procedimiento que habíamos hecho, le veo el ojo derechito. Él siempre era un ojito que veía muy poquito, pues veía pero muy poquito, y ese ojito tendía a ser desvelladito. Voy y lo veo después del último procedimiento, lleva 15 días del último, y el ojo derecho. Yo, ay, ¿eso qué pasó? Entonces la mamá y los papás me dicen, cierto que está más derecho, y voy y le tomo visión, y había mejorado muchísimo, mucho más de lo que cualquiera de nosotros había esperado, porque la ha pasado por otros colegas, oftalmopediatras, obviamente toda la parte de la rehabilitación visual, y nunca nos había visto eso. Y voy y lo veo y, uy, a mí sí me emociona mucho eso. Esa pues, de la que me acuerdo así reciente. Hay una paciente que yo admiro mucho, es una paciente con retinitis pigmentosa y es abogada. Y esta mujer formó el grupo caldense de retinitis pigmentosa y apoya y acompaña, teniendo ella una discapacidad muy grande. Nos tienes que conectar. Sí, claro que sí. Otra invitada. Sí. Porque yo la admiro mucho. Es una mujer muy emprendedora. Además, vende, pues hace de todo. Es increíble. Entonces, ella me ha enseñado mucho sobre el tema de resiliencia y ser capaz de seguir adelante a pesar de las adversidades. Hay otro paciente que me acuerdo en este momento, es un paciente joven, que él llega a mí porque le habían dicho, mire, es un niño que nació con cataratas congénitas, lo operaron, su ojo derecho se desprende la retina y se pierde completamente la visión. En el ojo izquierdo también lo operan de catarata, después de desprendimiento de retina, tiene varias cosas, y le dicen en la EPS, mire, aquí ya no hay nada por hacer. Y llega a mi consultorio. Y lo operamos, recupera un poquito de visión, pero con esa visión el pelado es un estudiante súper bueno. En este momento está en la universidad, pues yo lo vengo siguiendo hace 5 años, 4 años. Y en este momento le está yendo bien en la universidad, es un pelado de un pueblo, pero viene, vive en Manizales, estudia. Yo digo, madre, pues es una enseñanza, todos los días nos enseñan, es increíble. Pues todos los días tengo pacientes que me enseñan y que uno se emociona mucho con ellos. Hay casos, sí, frustrantes, como cualquiera, como te digo, pacientes con casos demasiado avanzados que se demoraron mucho en consultar, o daños ya muy avanzados en la retina y en el nervio que hoy por hoy no tenemos, pero le decimos, mire, estamos en esto, pero que siguen con su limitación. Entonces, para uno es muy duro. Cuando hablas de consultar en un estado ya muy avanzado, ¿qué síntomas de alerta te pueden llevar a ti a pensar que puedes tener alguna enfermedad degenerativa, o ni siquiera alguna enfermedad degenerativa, sino algún tema infeccioso que podría llevarte a, o sea, como, qué tiene que tener uno, y no solo para nosotros, sino también como papás, qué tenemos que tener en cuenta para prevenir este tipo de En los niños es muy difícil porque los niños no te dicen si están viendo mal. Y si se aporrearon, nunca dicen porque es que los van a regañar. Entonces se demoran como 8 o 15 días ya en decir es que me chuzo, el gato me aruñó, o que el compañerito me metió el palo, pues el lápiz o lo que sea, porque les da miedo. Los niños tampoco dicen cuando están viendo mal si nacieron viendo mal, porque ellos no saben qué es ver bien. Entonces ellos funcionan, caminan, se chocan, se caen. Entonces los papás o los profesores empiezan a decir, este niño está como rarito. O lo que pasó con el niño que te mencionaba de Santiago, que es muy raro porque no le tiró el balón y lo coge. Pues obvio no lo va a coger. Entonces esos son señales de alarma. Pero los niños deben tener exámenes visuales. Así como deben tener exámenes auditivos. A los niños cuando nacen hay que revisarlos al mes de nacido. Idealmente todos los niños le deberíamos mirar. Porque pueden tener una catarata congénita y a esa edad sí se puede operar y recuperar visión. Pueden tener
retinopatía de la prematuridad, pueden tener tumores. Uno de los tumores más frecuentes en la niñez es el retinoblastoma, que es en los ojos y apenas si tú no les miras el ojo por dentro no te vas a dar cuenta, y ya te das cuenta es cuando ya hizo metástasis o cuando ya el ojo se complicó del todo. Entonces, al mes de vida, normalmente al año, cada año le hacemos una revisión. Hay colegios que son muy juiciosos en pedir el examen oftalmológico. Desgraciadamente la accesibilidad a un examen oftalmológico hoy por hoy en Colombia es mínima. Así es. Ya alguna vez por ahí hicimos una aplicación para que los profesores con un celular detectaran problemas visuales en niños. Eso terminó, funciona muy bien todavía, yo lo uso, pero ya la parte política no le gustó tanto. Porque la idea era que lo cogieran todos los profesores en las escuelas y que revisaran los niños al menos con un celular, pues no les hacían un examen como oftalmológico. inicialmente, y Venga, ya saben a quién remitir y a venga, quién no. este está viendo mal o no, le salía una alertica. Pero bueno, no hablemos de política. Hay que, digamos, también crear conciencia, lo que dices tú. Hay cosas en las que las tenemos demasiado interiorizadas, la odontología, como que uno dice, cada tanto yo voy al odontólogo y si no voy siento que me estoy descuidando, Claro. pero no pasa lo mismo con los oídos, Claro. no pasa lo mismo con los ojos. Sí he visto cambios, por ejemplo, en los colegios que con la matrícula están exigiendo examen de ojos y oídos, que es un avance muy súper importante, grande. Claro. pero digamos, yo muchas veces en charlas pregunto, ¿hace cuánto no se hace audiometría? O sea, la gente adulta, sé. años, ¿sí? ¿Hace cuánto no se Con el pase. Sí, solamente cuando uno empieza a sentir un pito o algo, entonces también muy importante como todo ese tema de promover, como Y de generar autocuidado, conciencia de la importancia de la prevención también. porque a veces las Pero- señales no son tan evidentes. Sí, mira, por ejemplo, ¿cuál fue tu señal, Toño? Me choqué 3 veces en un mes. Pero a los 16, Por eso, cuando te sacó el pase. por eso. Pero Pues, mira y que me hay lo cosas mucho más reparen. sutiles, que la gente empieza a chocarse. Me llegó o en no una ve. ancheta. Pero hay cosas mucho más sutiles, por ejemplo, que no ven bien en la noche. Después, O que empiezan a chocarse, como a llevarse todas las mesitas. Y esto está como... Eso, pues digamos que en uno de los podcasts, haciendo ya como la introspección, yo sí dije, venga, pues yo cantaba en el colegio, participaba en Claro. todos los musicales y a mí se me dificultaba ir a los sitios donde tenía que ir cuando la luz estaba apagada, pero jamás, Se le antes pasó de por la grabar, cabeza. había caído en cuenta de eso. O sea, No, empiezan viendo muy mal en la noche, pues es decir, lo tuyo no fue de un día para otro. Pues, pierden campo visual, cuando los pacientes pierden campo visual, que es en retinitis, o en glaucoma, que eso es una enfermedad súper frecuente en los adultos, empiezan a chocarse con las cosas, a llevarse el murito, a llevarse la mesita de noche, a chocarse pues con la pata de la cama, así nos chocamos todos, pero esos borditos, esas cositas, y ya cuando están reversando, táquete. Entonces, ojo con los adultos mayores, sobre todo cuando empiezan como tan bisoñitos a pegarle por los lados, porque pueden tener una enfermedad de los ojitos que no se detecta, pues. Lo otro, ¿sabes qué? En los adultos mayores, que también manejo mucho, me impacta que se empiezan a deprimir, empiezan a dejar los hábitos que normalmente hacían, gente que era muy lectora y empieza como a dejar de leer porque pues ya no ve muy bien y se cansa o hace mucho esfuerzo, entonces empiezan a dejar de leer, las mujeres que empiezan a dejar de tejer. lo asocian de pronto a la edad y no que No, venga, y que depresión, ¿no? condición. Y no Está le dicen deprimidito. a nadie, pasa lo mismo con el tema auditivo. No se le dicen a empiezan nadie. aislar. Sí, y empiezan, están deprimiditos. Yo he tenido pacientes que no, tienen una depresión y medicados y yo no sé qué, y le opera a uno los ojos de catarata Ay, se le y quita se la les quitó la depresión, depresión. las cosas, ay, Llegan sí. derechos, llegan No. caminando derecho, hablando duro, y uno pensaba que eran mudos. Yo digo tan importante. Llegan maquillados, que nunca se habían maquillado. Entonces, No. ojo con esos signos. Cuando esos pacientes empiecen a cambiar sus hábitos, péguenles una miradita en los ojos, que le peguen una miradita en los ojos, porque hay veces Y, encontramos yo- sorpresas. y no solamente los pacientes adultos, sino que, digamos, un niño o un adolescente puede empezar a presentar cambios y no decir, porque Claro. como no tenemos normalizado hablar de estos temas, entonces la persona empieza a percibir que su entorno y todo es como diferente, pero no. Y no saben si de pronto sí es diferente, o sea, pueden decir este es el desarrollo normal, pues a todo el Sí. mundo, Sí. todo el mundo debe ver igual y no, ¿cierto? Entonces, como concientizar también en, mire, si usted veía de esta forma y ve algún cambio, consulte, pues no. Es muy cierto, Sí. muy cierto. La función que ustedes están haciendo acá es súper linda. Los podcasts que están haciendo, sobre todo que llegan a los pacientes y llegan de una forma con un lenguaje para los pacientes. Los médicos somos pésimos comunicadores. Empezamos a hablar y nos
regamos y hablamos de tecnicismos y los pacientes salen igual. Se No desconectan. entendieron nada. Entonces, que un paciente, sobre todo con una condición similar, les hable, les cuente, les normalice y les llegue de una forma empática, me parece súper importante. Creo que están haciendo mucho más que lo que hacemos muchos médicos. Muchas gracias. Pues en compañía de ustedes los médicos, ¿no? Porque nosotros no somos especialistas ni nada, hablamos desde la condición, pero ustedes son supremamente necesarios. No, sí, muchas gracias, pero esta parte de llegarle a los pacientes creo que llegan mucho más fácil Pero ustedes de hacemos una, un gran- hacemos de una un forma mucho equipo. más fácil. Gracias. Hacemos un gran equipo. Y bueno, ya para terminar, desde tu experiencia como médico y como persona, cómo podemos construir una sociedad más incluyente? Casi que se las devuelvo a ustedes. No, mira, a ver, hay muchas cosas. Primero, desde las funciones como médicos y como sociedades científicas, hemos buscado que haya normas que incluyan a esos pacientes con disfunciones, con discapacidades o con limitaciones o lo que sea. Parte visual, ya hay alguna normatividad. Gracias, abogada. Yo no dije nada. Abogada. Con la telepatía. La normatividad es importante, llegarle a los pacientes es importante y llegarle a las familias y a los grupos. Cuando un niño entra con alguna discapacidad a un colegio, debería haber estos espacios con los compañeritos para que entiendan desde un punto de vista real, técnico, pero sin pesar. Ustedes lo han hecho muy, venga, ay no, ay qué pecadito. No, venga. Lo que pasa es que le tenemos que ayudar, vamos a buscar cómo le facilitamos esta y esta condición, pero es una persona con iguales capacidades, con todas las capacidades, ¿cierto? Así es, con capacidades que pueden ser diferentes. Sí, claro, cundo una capacidad se pierde, las otras se potencializan Así y es. ustedes lo han demostrado pues en lo largo de los podcasts y de la interacción diaria. Hay una frase que pusimos en Instagram que no ¿Qué tuvo gustó? mucha, no, al revés, no tuvo mucha, pero a mí me marca. ¿Qué fue? Y es que, pues, esta condición nos cambia el camino, pero no el destino. O sea, el destino sigue siendo inmensamente grande y tenemos una cantidad de herramientas que nos sirven para lograr esos resultados. Entonces es todo lo que tenemos y no lo que nos falta, no lo que hemos perdido, pero yo creo que algo súper ganador de este podcast es cambiar la percepción que tiene la sociedad de la misma condición de discapacidad. Sí, necesitamos generar entornos, pero eso es lo que necesitamos, el entorno, o sea, que sea adecuado para que todos podamos convivir. Yo no me canso de decir, yo puedo ver, a mí me encanta caminar y a mí me encanta salir a caminar sola porque es el espacio en el que yo tengo para pensar, a mí caminando se me ocurren todas las ideas. Y me puse a caminar por la recta del estadio aquí en Manizales para que hagan el ejercicio cuando quieran, por toda la señalética para personas ciegas. ¿Sí? Yo puedo ver, pero igual, caminé por todo el camino y en el camino me encuentro atravesada la señalética, un basurero, un poste con todos los cables sueltos. O sea, es una persona que no ve, que por eso necesita la señalética, pero eso es porque no está la conciencia. Sí, no. Sí, en todo. Entonces es que generemos esos entornos en lo educativo, en la infraestructura, en los puestos de trabajo, para que podamos en serio pues desarrollarnos como individuos desde cualquier tipo de condición. Entonces Yo creo que... pienso que sí, pero hay otra cosa interesante y es que toda la tecnología que se está desarrollando hoy es increíble. Ahora, previo a la grabación, hablábamos de la tecnología que hay. Y yo creo que, por ejemplo, mira, estas gafas de realidad virtual, de realidad aumentada, para un paciente con discapacidad, venga, yo le digo, auménteme esto al 200, al 400%, resálteme los bordes, lo que sea, y seguramente en menos de 6 meses, un año, o hasta cualquier persona que tenga como modificar el software, seguramente lo puede hacer. Sí, y ya las vende Oakley, Ray-Ban. Espectacular. Entonces yo creo que hoy por hoy tenemos muchas herramientas para que todos esos pacientes puedan desempeñarse sin ninguna, pues o con mínimas limitaciones y llegar a desarrollar todo el potencial. Total, todos los aparatos tecnológicos ya tienen accesibilidad y tú puedes graduar tamaño de letra, que te lea todo lo que está en la pantalla. Estuve en una conferencia de IA
Y algo que yo he ido perdiendo son como los contrastes. Entonces, por ejemplo, hay páginas web donde tienen un verde así súper chillón y una letra blanca que yo no veo. No lo veo yo tampoco. Nada. Entonces, ¿qué me decían? Mire, usted puede poner ya a ChatGPT Assistant y le dice, por favor, póngame esto en contraste que pueda ver yo. O, por favor, dígame qué es lo que está diciendo ahí. O, entonces, pues una cantidad de herramientas y de ayudas que nos pueden en serio permitir seguir creciendo y seguirnos proyectando. Entonces, importante. Camilo, muchas gracias por habernos acompañado, por haber aceptado esta invitación. ¿Qué te gustaría decirle a la audiencia que nos escucha? ¿Qué les decimos? No, yo pienso que este es un podcast muy enfocado a pacientes con alguna discapacidad, de pronto más enfocada a visual y auditiva. Yo a la paciente mía retinitis le mandé tu podcast. Buenísimo. Y a sus familias. Ustedes están haciendo una cosa súper bonita, que es la sensibilización sin pesar. No, sin lastimitas, sin, ay, qué pecadito, no, nada. Vamos para adelante, tenemos todas estas herramientas y son dos mujeres absolutamente profesionales, con todo. Entonces, que los pacientes y que las familias vean que no es una limitación. Puede haber una discapacidad, pero no una limitación. Oí leí una frase muy bonita que decía, el hecho de que la visión se apague te permite otras formas de brillar. ¿Listo? Entonces, no es una limitación. Una discapacidad no es una limitación. Hay que buscarle las herramientas y vamos para adelante, pero no desde el pesar. ¿Listo? Así es. Es como mi mensaje, es que la sigan en las redes sociales, en Spotify, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn. bueno, Hacemos todas. y otra cosa, no se dejen quitar la esperanza, no, es lo único que podemos a veces darle a los pacientes, entonces si no le van a dar nada, que no le quiten la esperanza, y hoy por hoy, hoy es 2025, yo no creo que haya alguien que le diga no hay nada por hacer. ¿Listo? Entonces ese es mi mensaje.